Dios nos ha llamado a ser una iglesia en perfecta unidad. Una unidad que huela a sincronización. Que el mundo diga, nunca había visto a la iglesia, por fin se empoderó la iglesia. Ya no están divididos, ya no tienen mentalidades diferentes. Ya todas las iglesias cristianas del mundo están hablando y sintiendo una misma cosa. Nada es imposible. Si usted se da cuenta, en el ministerio de Jesús, Jesús predicó de todos los temas habidos y por haber. Pero solo dos cosas hizo diferentes de sus predicaciones, que fueron poderosas y se quedan como un legado único en la iglesia. Y fue la oración del Padre Nuestro y la oración de Juan 17 sobre la unidad. Él predicó de todo, pero sobre la unidad él oró. Se ve que no era fácil. No solamente era decírselo a la gente y explicárselo bajo una poderosa unción de su presencia. Era definitivamente que por eso había que orar. Era un tema más profundo, más delicado. Y mucha gente que no entiende cuando él dice que seamos uno, que no entiende a qué Dios se refiere, puede participar. A veces participamos de la cena del Señor, participamos de banquetes espirituales tremendos, pero participar de la unidad es otra cosa. Y empieza en la familia, empieza en el matrimonio. Matrimonios que ya es hora de que empiecen a entender la visión de unidad. Y cómo Dios demostró cuál era su visión de unidad y cuál era su oración, la cual tuvo respuesta en el libro de Hechos 2. Esa visión de unidad la vimos en el aposento alto. La vimos en el tabernáculo. Hace poco estuve ahí, mi quinta vez en ese lugar. Y hay una cosa interesante en ese lugar donde el Señor celebró la última cena, por cierto. Y dijo que siguieran a aquel hombre que tenía un cántaro en el segundo piso y llegaran al dueño de la casa, ¿se acuerdan? Y que le dijeran que el Señor quería celebrar la cena ahí. También ahí fue el Pentecostés. Y en ese lugar donde se celebró la Pascua y el Pentecostés, donde el pueblo adoró y oró por 10 días, nosotros vemos unas columnas que están en todo el lugar y ninguna es igual. Ninguna es igual. Y me llamó mucho la atención porque justamente representan todos los pueblos, tribus, lenguas, naciones, que sin ser iguales están en un mismo propósito, sosteniendo ese lugar que no hay otro en el planeta, que solo de entrar aún hoy la presencia de Dios permanece. Hay dos lugares donde tú entras y de entrar, si tú tienes el Espíritu Santo, tú sientes lo mismo que sintió Elizabeth cuando María se le acercó. Algo en tu interior que no puedes explicar, pero que sabes que lo tienes. La vida de Dios en ti. Y entonces hay lugares donde aún se siente, porque la presencia de Dios es eterna, no es temporal. Nuestro Dios es un Dios que está, es un Dios que permanece, es un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendito sea su nombre. En República Dominicana, al igual que Colombia, al igual que México, al igual que Argentina, nosotros estamos viendo lo que está pasando con la iglesia. Y es que la iglesia no se está poniendo de acuerdo para hacer una misma fuerza, una misma voluntad, un mismo pensamiento, una misma respuesta a todos los hombres. Porque decimos una cosa, pero hacemos otra. Quizá podemos leer la misma Biblia, pero no la obedecemos. O de la misma forma o al mismo tiempo. Y nos estamos dando cuenta tarde. Y mientras tanto, el diablo tiene una agenda. Una agenda para que esos niños que no estudian bien la Biblia en la escuela dominical, sí sepan bien que tienen que saber sobre su sexualidad. Que usted tampoco le dice porque le da miedo o vergüenza o no se entrenó para hablar de sexualidad a sus hijos. Y entre el internet y todos los juegos cibernéticos que sus hijos juegan y que se los damos para entretenimiento, para que nos dejen tranquilos a veces hasta leer la Biblia. Y las agendas que hay por ahí, algunas ocultas y otras ya a la vista, nuestros países están siendo tomados por asalto, como ladrones en la noche, porque no nos ponemos de acuerdo con nuestra visión y porque la iglesia se siente cómoda adorando al Señor solo en los templos.
y yo vengo a inquietarlos. En República Dominicana pasamos un episodio muy triste ahora en nuestras elecciones, al igual que ustedes, estamos sufriendo los ataques de la agenda LGTB, los ataques de lo que es ahora mismo, y lo siento como un ataque, como una injerencia a la soberanía de los pueblos, excepto que nuestros gobiernos se lo permiten, por supuesto. Lo que está haciendo la Organización de los Estados Americanos, que se creen que es la Organización de los Estados Planetarios. Nos hemos tenido que convertir en oposición, aunque oramos todos los días por nuestro presidente, por el gobierno, por los gabinetes, porque simplemente ellos están imponiendo fuera de los criterios de la voluntad de Dios. Nuestro país, que tiene una Biblia en el centro, una cruz y la palabra de Juan 8:32. Sin embargo, hasta la quieren quitar de ahí porque ya les estorba la vista la cruz, les estorba la vista la Biblia. Y muchas veces han intentado sacarla de ahí. Y está pasando en Colombia, porque yo leo las noticias que quizá muchos de ustedes no leen. Y yo veo las cosas que se aprueban en el Congreso colombiano. Por un lado, se está aprobando tratados de paz. Pero por otro lado, ¿a dónde está empezando la guerra? ¿A dónde está llegando la espada? ¿Y qué está haciendo la iglesia? A veces ni siquiera tenemos reuniones serias, porque la gente está muy ocupada con sus deudas, con sus agendas personales, con sus compromisos, y no puede entender que necesitamos una iglesia en unidad, que eche al diablo del mismo Congreso, que eche al diablo del gabinete gubernamental, que eche al diablo de Latinoamérica y de América del Sur. Es de ahí que hay que echarlo. Es que no lo aceptamos en el continente. Es que eso no es lo que nosotros queremos. En un tiempo los Estados Unidos mandaban misioneros a traer la palabra y ahora mandan embajadores gays. Nada en contra de que una persona practique lo que le dé la gana practicar, porque es su libertad, libre albedrío, y tendrá sus consecuencias. Pero yo practico la fe, yo practico la esperanza, yo practico el amor, y tengo una libertad, una unción, una autoridad, y tengo un reino que está por encima de los gobiernos de la tierra, que me dice que soy luz, y que yo también tengo el mismo derecho de exhibir mi luz como mi mejor atuendo. Ahora, esa autoridad para hacerlo, esa autoridad que doblega filosofías y pensamientos, necesitamos exponerla en colectivo, como iglesia, no como individuos, porque una golondrina no hace verano. Es hora de que todas las iglesias, todos los líderes, todos los ministros tengamos un punto de partida con relación a qué vamos a hacer con nuestra fe. ¿Solo esperar el rapto y que nos lleven de aquí porque estamos presos? ¿O nos sentiremos gobernadores, regentes, embajadores de Cristo en cadenas, gente de reino que va a extender el reino, que va a ir a tocar a esos gobernantes, a esos presidentes, a esos senadores, diputados, regidores, a esa gente de influencia, a esos comunicadores, y le va a exponer con un testimonio vivo su punto de vista, para que ellos tengan otro ángulo y con una unción que pudre los yugos, que rompe cadenas? Dice la Escritura que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Lo que a nosotros nos viene en Cristo Jesús para enfrentar la agenda del anticristo, que ya empieza a caminar, para enfrentar los problemas que nosotros estamos viviendo en América Latina. La educación de nuestros hijos será uno de nuestros más grandes dolores de cabeza a partir del año que viene. Y yo quiero hablarle a los padres, y yo quiero hablarle a los hijos, y yo quiero hablarle a la iglesia, que tiene un manto paternal sobre las naciones, que tiene que educar, que tiene que dar el ejemplo, y es empezando con la unidad. Una cosa es estar juntos como estamos aquí. Otra cosa muy diferente es estar unidos. Otra cosa es estar unánimes, y otra cosa es ser uno. Jesús dijo que seamos uno. Juntos estamos aquí, reunidos. En mi país decimos juntos pero no reburujados. Nos parecemos pero no somos iguales. Estamos aquí pero no estamos en lo mismo. Y es verdad, hay gente que está su cuerpo, su alma y su espíritu, y hay otro que nada más está su cuerpo aquí. Su mente está volando quién sabe dónde. ¿Entendemos eso? Pero estaban todos reunidos juntos y unánimes en aquel tabernáculo. Y hasta que no estuvieron juntos unánimes, no descendió el Espíritu Santo.
y cumplió la promesa del Pentecostés. ¿Por qué? Porque es una forma de Dios decirte, esa es la manera en cómo yo me glorifico, en cómo mi poder desciende. Esto es lo que atrae el cielo a la tierra. Esto es lo que hace que las oraciones sean contestadas como está en el cielo, así en la tierra. No es solo juntos. Hay un poder en el acuerdo. Hay una victoria en la unidad. Hay una gloria en la unanimidad. Y hay una bendición en ser uno. Ser uno es ser cuerpo, es ser iglesia para hacer la voluntad de Dios. Cuando obedecemos, somos uno. Cuando hacemos su voluntad en el tiempo, somos uno con Él. Es como que Él mismo en nuestro cuerpo hace las cosas. Jesús, ese hijo que mostró lo importante que es ser un hijo que camina en la voluntad de Dios. Porque si hay algo maravilloso en la tierra, es un hijo que camina en perfección, que camina en obediencia, que camina en bendición y de la más alta jerarquía. El Hijo de Dios. ¿Cómo es un hijo? Ay, si la tierra estuviera llena de hijos que imitaran a Jesús. Ay, si la casa, en vez de tener solo siervos, tuvieran hijos que no tuvieran miedo de reproducir el modelo de Jesús. Dios nos está llamando a ser modelo. Jesús solamente decía, no se preocupen, yo no tengo miedo de equivocarme porque yo no vine con mi agenda. Yo no vine con mi Biblia independiente de la del Padre. Yo tengo algo claro que hacer. Tengo incluso una comida que ustedes no saben, es hacer la voluntad de mi Padre. Las cosas que he visto a mi Padre hacer, esas cosas yo hago. Las cosas que mi Padre hace, esas cosas yo hago. Nosotros existimos y respiramos y nos llamamos hijos de Dios y estamos buscando poder y autoridad para ser los que reproducimos el modelo de lo que está en el cielo, en la tierra. Esa es la oración del Padre nuestro, que como está en el cielo, sea en la tierra. Y todos nosotros, en nuestra personalidad, estamos llamados a reproducir ese modelo. ¿Sabe qué? Aleluya. Pasó algo interesante en mi país. Cuando nos llegó el problema de la agenda LGTBI, nuestras iglesias, algunas, incluso la iglesia católica, nos alarmamos exorbitantemente. Pero como cuando tú no estás acostumbrado a hacer ejercicio, te duele mucho el cuerpo, ¿verdad? Y al otro día no te quieres levantar a hacer ejercicio otra vez. A uno le dicen, no, haz más ejercicio, que así es que se te quita. Pero hay otro que dice, no, se me va a romper algo. Me duele las rodillas. Mira, estoy aquí que no camino bien. Y dejan de hacer ejercicio porque les dolió. Y muchos de nosotros, cuando algo nos duele o no sabemos cómo reaccionar, ¿qué va a haber más allá del dolor? Simplemente volvemos atrás y nos quedamos ahí porque tenemos miedo de caer. Y entonces a nosotros nos pasó algo que ha pasado en muchos países, porque nos hemos sentado con muchos expertos cristianos, con mucha gente que Dios ha puesto en las altas esferas, y nos hemos sentado a ver qué pasa. ¿Por qué la iglesia está tímida? ¿Por qué fallamos? ¿Y por qué pensamos que en ciertos asuntos no está Dios? Y que está bien pensar de manera desigual, pensar diferente, sentir diferente y actuar diferente, pero en la iglesia sí están reunidos. Y entonces eso me parece como una deslealtad, porque es como el hombre que tiene una vida fuera de la casa, ¿verdad? Y otra dentro de la casa. Oscuridad de la casa y claridad de la calle. Y nuestro país terminamos uniéndonos, inclusive la iglesia católica y la evangélica, por la agenda de valores. Pero ¿sabe qué fue interesante lo que pasó? Que después que fuimos a diferentes cursos y nos preparamos y para enfrentar la asamblea de la OEA y para las elecciones, y se levantaron candidatos y se formaron un partido evangélico y candidatos de partidos convencionales que eran católicos, pero todos con la misma agenda, le proponen a toda la población, una población que tiene un alto porcentaje de votantes que podrían cambiar el curso de la historia inclusive, y les dicen, tenemos en juego la educación de nuestros hijos, la patria de nuestros líderes, de nuestros próceres. La iglesia tiene que votar por valores, al mismo tiempo una agenda LGTBI diciendo que ellos tienen sus derechos. ¿Sabe qué pasó? Todo el mundo votó políticamente. Fue increíble que incluso la iglesia evangélica,
que nunca había tenido una postura tan directa de armar un partido y poner a 3.800 participantes en las elecciones, sacó más votos que el partido que nominalmente era el católico. Dijimos que sí todo el tiempo, hicimos creer que íbamos a votar por valores y no por colores, como es ahora mismo el arcoíris de la agenda LGTBI que amenaza nuestra educación tradicional y cristiana. Y todos los cristianos que no votaron por valores, pecaron. Decidieron votar por política. Y yo no lo podía creer. Nadie estaba buscando una posición, estaba buscando una definición de la posición cristiana ante una agenda internacional que solamente con la unidad se podía parar. Nada es imposible.